encontrar en el mundo platicando con alguna persona o predicando el evangelio, quizá nos topemos con alguna de estas ideas, con alguna de estas falsas enseñanzas que no son bíblicas, y estamos viendo qué es lo que dice esa enseñanza y después estamos viendo qué es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la verdadera enseñanza? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Y por qué es que esa doctrina es una doctrina antibíblica? Eso es lo que estamos haciendo y esperamos con el favor de nuestro Dios poder continuar haciéndolo en esta noche también. Vamos a ver algunas doctrinas más y veremos su refutación a la luz de la Biblia. Está nuestro hermano Luis Conde y nuestro hermano Alejandro acompañándonos en esta noche. Buenas noches, hermano. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Vale, buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Muy bien, vamos a pedirle a nuestro hermano Alejandro nos guíe por favor en una oración. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre que, bueno, siempre la necesitamos. Siempre necesitamos estar en dirección con nuestro Dios. Por favor, Ale. Oremos, por favor. Bendito Dios, Señor Dios grande, Dios todopoderoso. Grande eres en verdad, bendito Señor, porque grande eres tú y grande es tu nombre, Señor. Y es por eso que hoy en esta hermosa noche lo único que queremos pedirte, bendito Señor, que nos des la sabiduría de poder hablar de tus escrituras y nada más, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, y a pesar de todo lo que hemos hecho, Señor, en general, te pedimos la dirección. ¿Por qué? Porque como hombres nos equivocamos, como hombres verdaderamente, Señor, muchas veces fallamos. Pero hoy es por eso que esta transmisión de radio, Señor, que sea guiada por ti, que tú nos pongas las palabras idóneas a mi hermano, tanto Luis como Brian y tu siervo. Ilumínanos, bendito Señor, pero al igual te pedimos por toda la audiencia, Señor, que está escuchando, que nos está viendo, que tú las bendigas grandemente, Señor, que abras también su mente y su corazón y su espíritu para escuchar única y exclusivamente de tu palabra. Guíanos, bendito Señor, y esto todo te lo pedimos, bendito Padre Celestial, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les recordamos, hermanos, que tenemos página en Facebook, Palabras de Vida Eterna. De la misma manera nos encuentran en MixLR, que es la plataforma de radio por internet. En el canal de YouTube nos encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Palabras de Vida Eterna en Puebla. El WhatsApp en esta noche es el 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. Vamos a comenzar entonces, hermanos, vamos a entrar en materia. Una de las falsas enseñanzas, o quizá mejor tocado como falsa doctrina, una falsa práctica que hay también y con la que nos podemos encontrar, es la que se conoce como el orden sacerdotal. Cuando nosotros llegamos a algún lugar en donde hay sacerdotes, en alguna iglesia en donde hay sacerdotes, vamos a llegar y nos vamos a encontrar generalmente con alguna persona que se le denomina sacerdote, se le denomina padre, quizá párroco, que es el que está encargado del lugar. ¿Cuál es la idea o la práctica que es falsa en estas circunstancias? Bueno, cuando se nombra a un sacerdote, alguien que va a quedar encargado, ¿no?, de alguna iglesia, un obispo impone las manos sobre él con el propósito de que este sacerdote o este padre o el párroco tenga ahora o continúe más bien con las labores apostólicas. De allí que este padre, que es el que está en la iglesia, perdona pecados, es el que escucha las confesiones. Más o menos cómo funciona, hermano Luis. Uno llega siempre a la iglesia y siempre está ahí. ¿Cómo funciona? Sí, de hecho ellos tienen por costumbre, o más bien mencionan que ellos prosiguen con todo lo que los apóstoles hacían a principios de siglo. Y ellos tienen aún esa misma referencia, que ellos pueden hacer todo eso. Tienen el control, en primer lugar, de toda la feligresía. No se puede hacer nada que esta persona no autorice. Y también él tiene o asume tener el poder perdonar pecados, que eso es algo, algo muy, muy serio. Más allá de todo eso, él tiene el derecho, siendo el encargado de ahí, de poder dar bendición a todo lo que se pueda llevar y presentar, para que de esa manera los fieles que siguen sientan la necesidad de tener a alguien enfrente para poder hacer algo que en realidad solamente lo puede hacer Dios. Todo esto siguiendo con la idea de que ellos siguen el ejemplo, siguen la autoridad, siguen las tareas o siguen con las tareas apostólicas.
¿Alguien puede seguir con las tareas apostólicas? ¿Alguien puede decir yo continúo con la labor que hicieron los apóstoles? O según Efesios capítulo 2, la labor apostólica fue una labor de fundación. No, la labor apostólica fue únicamente para los apóstoles en aquel tiempo que estuvieron con Jesucristo, ¿no? Hoy en día no es posible que alguien quiera seguir con esa función. Que alguien perdone pecados, No puede. etcétera. No, y como comentábamos hace rato, lo que comentabas, muchas veces ese tipo de gente más bien abusa del poder que se le otorgó el movimiento mayor, ¿no? Y no podría ser en un momento dado eso, porque Cristo es la única autoridad dentro de una iglesia conforme a la de Cristo. Y es interesante porque si alguien quisiera continuar con la autoridad apostólica, si alguien quisiera seguir haciendo las cosas que hace un apóstol, necesitaría por fuerza, hermano Luis, necesitaría por fuerza cubrir los requisitos de un apóstol. No puede alguien pretender hacer las tareas de un apóstol y pretender no ser apóstol. Es decir, pensar que yo puedo seguir las labores de un apóstol y no ser apóstol, vamos, ni siquiera tiene sentido porque el mismo nombre dice las tareas de apóstol. Entonces, si yo hago las tareas de apóstol, necesito por fuerza entonces ser apóstol y por tal motivo tener los requisitos que debía cubrir un apóstol. Y hay uno bien interesante, que estuviese con Cristo Jesús todo el tiempo. Esto lo menciona en Hechos 1, el capítulo 21 y versículo 21 y versículo 22, y es muy claro a la luz de la Escritura. O sea, nadie que no haya estado en el tiempo en que estuvo Jesucristo puede ser apóstol. Ahora, quiero leer el texto, si me permites, para Adelante, que podamos entender bien lo que dice la Escritura. Dice así, Hechos 1 en el versículo 21 y 22, que son los que voy a leer. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Por qué tocamos este texto, hermanos? Por lo que acabamos de comentar, porque si alguien quiere seguir con la autoridad apostólica, si alguien quiere seguir realizando las actividades de un apóstol, necesita, por lógica, ser apóstol. Alguien que no es apóstol no puede hacer, por el mismo nombre, las actividades de un apóstol. Así que cuando hay cuando se ordenan a los sacerdotes para que continúen por siempre la actividad apostólica, estamos en medio de una falsa enseñanza. Nadie puede continuar con la labor apostólica, dice Efesios capítulo 2, versículo 20, porque ellos fueron el fundamento y el fundamento se pone una sola vez y nada más. Así es. Además, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, por ejemplo, era el que decía quiénes tenían que ser apartados. Sí. Recordamos, por ejemplo, al Espíritu, apartadme a Saulo y a Bernabé, ¿no? Entonces, que un nombre sea el que da esa autoridad o el que ordena, también es algo antibíblico. Es antibíblico, es correcto. ¿Y por qué, hermano? Y a mí me gustaría, y si es que estoy en un momento dado mal, me corrijan, ¿por qué? Porque realmente hay que saber la diferencia en las funciones de un sacerdote y las funciones de un apóstol. Son dos puntos muy diferentes. No, porque si queremos tener una orden sacerdotal conforme a las Escrituras, hay que ver descendencias de parte de quién venía, de qué tribu, claro. Y hoy en día no lo hay. Y sin embargo, cuando llega Jesucristo y les da las funciones de un apóstol, que es lo que estamos viendo en Efesios 2:20, ¿cierto? ¿No? Son muy diferentes las funciones. Y nos damos cuenta que están tratando de mezclar dos cosas. Exactamente. Y de allí viene también el error bíblico y la falsa enseñanza. Estamos haciendo las actividades de un apóstol, pero no somos apóstoles y no sacerdotes. No tiene sentido. Tampoco tiene sentido. Ahora, también bien interesante, Ale. En el Nuevo Testamento, en la cuestión de los sacerdotes, dice el apóstol Pedro, todos somos sacerdotes. Todos, sí, cuando dice una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio. Y somos sacerdotes porque servimos a Dios. Exactamente, ¿no? Y esa es la gran diferencia, ¿no? Me gustaría platicarlo en este sentido, que cada uno de los que están en este tipo de enseñanzas deberían de conocer la diferencia del apóstol y la diferencia de lo que es un sacerdote. De hecho, si nuestro hermano Luis tuviera Primera de Pedro 2:9, sí, por favor. Primera de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
¿Ibas a comentar algo? Sí, algo bien importante que acaba de leer nuestro hermano Luis, ¿no? Lo conforme a lo que marca Pedro, fíjate, dice, para que lleven las virtudes, no para que te encierres con todo respeto en una parroquia o que quieras ejercer autoridad a tus fieles. Claro. Tú debes de anunciar las virtudes, porque quien nos escogió es Cristo. Así es, hermano Luis, iba a comentar. Sí, que aquí precisamente el hecho de que nosotros, cuando aceptamos a Cristo Jesús, pasamos a ser ese real sacerdocio, lo ganamos porque creímos en algo. Pero la diferencia que tenemos nosotros con lo que tienen las otras doctrinas es simple. Una persona tiene que pasar un examen, tiene que hacer ciertos votos, que los vamos a ver más adelante, tiene que hacer ciertas cosas para que después les sean impuestas las manos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que nosotros estamos basados estrictamente en lo que dice la palabra de Dios. Y ellos lo hacen a lo mejor de una manera más personal, ejerciendo las leyes que ellos mismos estipularon, porque ellos tienen sus propios textos donde Claro. se basan para hacer todo eso, ¿no? Claro. Pero debemos de recordar que para nosotros y para todo el mundo lo esencial y la única ley que debe de prevalecer para todo esto es la Escritura, es la Claro. palabra de Dios. Claro, nosotros encontramos esta falsa práctica, quizá no es algo que se vaya, ¿no?, enseñando del orden sacerdotal, pero sí encontramos esta práctica que es una práctica falsa. El hecho de que alguien sea ordenado sacerdote y que continúe con la labor apostólica es una falsa enseñanza. Lo que nos enseña la Biblia es que los apóstoles fueron el fundamento establecido una sola vez. Si es que se quisiera seguir con las labores apostólicas, si es que se quisiera y se pudiese seguir con las labores apostólicas, tendríamos que cubrir los requisitos de un apóstol. Hay que hacer bien clara la diferencia entre lo que es el apostolado y el sacerdocio. Y además, en términos generales del sacerdocio en el Nuevo Testamento, todos aquellos que han sido salvados por Dios a través de la fe y la obediencia al Evangelio son sacerdotes. Así es. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es darle lugar a la primera cápsula que tendremos en esta noche, que es la cápsula de la historia de los himnos. Hoy veremos un himno que quizá no es muy conocido por nosotros, aun cuando lo tenemos en nuestros himnarios. Es muy interesante y esperemos que sea de edificación. Así que adelante con la cápsula. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Austin Miles nació el 7 de enero de 1868 en Nueva Jersey. No existe mayor información sobre su infancia y educación primaria, pero se sabe que estudió en el Colegio de Filadelfia y en la Universidad en Pensilvania. En 1892 abandonó su carrera y empezó una nueva vida como escritor de himnos y editor. Su nueva ocupación le permitió también dedicarse a la música y a la fotografía. Miles escribió varias decenas de himnos, pero el más conocido de todos es In the Garden, en el jardín. Sobre las circunstancias en las que nació este himno, el mismo Miles cuenta. Un día en marzo de 1912, estaba sentado en el cuarto oscuro donde guardaba mi equipo fotográfico. Acerqué mi Biblia, la abrí en mi capítulo favorito, Juan 20, el encuentro entre Jesús y María. Mientras leía ese día, sentí que era parte de la escena. Me quedé en silencio para presenciar el momento dramático en la vida de María, cuando se postró ante su Señor y lo llamó Rabí. Mis manos descansaban sobre la Biblia. Mi vista apuntaba a la pared y fue como si la luz se desvaneciera poco a poco. Parecía que estuviera yo en la entrada del jardín, viendo un camino serpentino, sombreado por las ramas de los olivos. Una mujer de blanco, con su cabeza inclinada, caminó lentamente entre las sombras. Era María. Al llegar a la tumba, sobre la cual puso su mano,
se inclinó para ver dentro y salió huyendo. Juan apareció y vio la tumba. Luego vino Pedro, quien entró en el sepulcro, y tras él entró Juan. María apareció nuevamente, y mientras recostaba la cabeza sobre su brazo, que se apoyaba sobre la tumba, lloró. Levantando la cabeza, vio a Jesús de pie, y es como si yo hubiera estado ahí, viendo de lejos la escena. Ella se postró ante él, con los brazos extendidos, y viendo su rostro exclamó: Rabí. Me desperté en plena luz, agarrando la Biblia con mis músculos tensos y los nervios vibrando. Bajo esa inspiración escribí tan rápido como se podía formar las palabras, y surgió el poema exactamente como se ha conocido hasta hoy. Esa misma noche escribí la música. El himno fue publicado ese mismo año, y al entonarlo nos traslada a la escena descrita en Juan 20. Dice el coro: Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice, seré, y el encanto que hallo en él allí. Con nadie tener podré. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí. Con nadie tener podré. La primera estrofa nos sitúa como María. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo, absorto allí su A voz. solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Ya en la segunda estrofa sabemos que es Jesús y que su voz, al igual que a María, a nosotros también nos da paz. Tan dulce es la voz del Señor que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor que inmensa paz al alma da. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí. Con nadie tener podré, con el encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir, que a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí. Con nadie tener podré.
cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Alaba a Cristo el Rey nuevo. 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 Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad un cántico nuevo. Cantadle con alta voz. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Alaba a Cristo el Rey nuevo. Cantadle con alta voz. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Estamos de vuelta, hermanos, les agradecemos por seguir con nosotros, agradecemos también la labor de nuestro hermano José de Jesús, que además de estar detrás de las cámaras, bueno, ya escucharon su participación en la cápsula de esta noche. Tenemos una enseñanza más, que es una enseñanza falsa, que tiene que ver con la madre de Jesús, terrenalmente hablando, tiene que ver con María. Estamos hablando acerca de lo que se predica y se enseña acerca de la intercesión de María y la intercesión de los santos. Quizás sea muy conocido por todos nosotros, pero la idea es, esta cuestión de intercesor es de alguien que aboga por alguien más para darle un bien, para darle un perdón. En el caso de María y los santos es la idea de que nosotros podemos orar a María, que es esta falsa enseñanza, podemos orar a María, a los santos, y ellos interceden por nosotros directamente con Dios. Así es, esto nosotros lo vemos de una manera diferente cuando ya conocemos las cosas. La situación a lo que se refiere pues esta doctrina es de que nosotros tenemos, no uno, sino muchos intercesores para con Dios. La idea del texto que ellos toman para basarse a hacer esto es precisamente un texto que está en la Biblia, que es en las bodas de Caná. Cuando María le dice son invitados a las bodas de Caná y María le dice a Jesús, ellos tienen una situación así, se les acabó el vino, ¿por qué no? Pues tú lo puedes hacer, ¿por qué no conviertes el agua en ese vino? Jesús le dice, pues ¿qué tienes conmigo? Todavía no es mi tiempo, pero aún así Jesús va y lo hace. Es de esa manera donde pues esta doctrina comienza a surgir diciendo que así como María abogó para que se hiciese un milagro en esas bodas de Caná, es la manera en que ahorita María puede interceder por nosotros. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que Dios tal vez esté ocupado. Jesús esté ocupado haciendo otras cosas y no nos puede prestar atención en ese momento, ¿sí? No nos contesta de inmediato. Entonces María puede hacer lo mismo que en las bodas de Caná e interceder por nosotros para abogar por nosotros para que en ese momento Jesús o Dios nos haga a nosotros ese milagro, cosa que pues sabemos que no es así. Sí, claro, esta es una falsa enseñanza y una falsa doctrina que también tiene que ver, hermano Luis, un poco con la adoración o veneración que se da. Adoración, ¿no? O veneración, así es. Todavía, aún fuera de eso, pues se pide que se venere algo que ni bíblicamente está escrito. Nosotros veneramos a Dios, a Jesucristo, puesto que está escrito que solo a ellos, solo a Dios, solo a Jesucristo es a quien debemos darle la honra y la gloria que se merece. Puesto que no hay otro nombre escrito al cual debemos de darle esa honra y esa gloria, nosotros no vemos por qué hacerlo. Entonces hay dos cuestiones que quisiéramos señalar en esta falsa enseñanza. La primera tiene que ver con aquella adoración o veneración o exaltación que se da tanto a María como a los santos. Y la otra cuestión de la que también vamos a hablar y a refutar de esta falsa enseñanza es esta cuestión de la intercesión.
Si dice la Biblia que podemos orarles a ellos y si ellos interceden por nosotros, con Dios es lo que vamos a ver. La primera instancia, que es la que tiene que ver con la adoración. Vale, se adoran hombres, se adoraron a los apóstoles, se adoran aún a los ángeles. Me parece que hay citas bíblicas. Sí, exactamente, no. Y algo bien hermoso que podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 25 y 26, el propio Pedro, a los que la gente a veces lo tienen como máxima autoridad, ¿sí? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro, y es lo que volvemos a ver, y gracias a Dios lo vamos a ver dentro de las Escrituras. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 25, ¿sí? Y 26. Dice lo siguiente, me gustaría leerlo. Adelante. ¿Sí? Hechos 10, capítulo 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. ¿Quién llegó? Pedro. ¿A dónde? A la casa de Cornelio. ¿Qué hace este Cornelio? Hincarse y adorarle. Pero lo que más me encanta aquí, ve la respuesta que da el propio Pedro, ¿sí? Dice lo siguiente: mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ni siquiera un apóstol. Ni siquiera dijo soy el apóstol. No, dice soy un hombre. Y tenemos varios ejemplos, ¿no? No sé si me permitas, hermano Luis, que me ayudes en el libro de los Hechos, igual, en el capítulo 14, versículos 14 y 15. Sí, claro ¿no? que sí, mi hermano. Aquí también habla de Pablo y de Bernabé. Llegando los confunden, bueno, no los confunden, les dicen, ¿no? Sí. Quiero leerles desde el versículo 14 y el versículo 15, que dice así: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, en este caso, ellos rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. De hecho, algunas personas estaban ya ofreciendo sacrificios para Pablo y Bernabé pensando que eran dioses. Uh-huh. Y entonces entra lo que nos acaba de leer el hermano Luis. Pablo y Bernabé, en este caso el apóstol Pablo, y también leímos en Hechos 10 el apóstol Pedro, ni siquiera ellos permitieron que se les adorase. Y deja de eso, hermano, que desafortunadamente muchas veces hablábamos de quién, de Pablo, de Pedro, de Bernabé, que son hombres. Pero en Apocalipsis capítulo 19 es algo bien importante. Ahí ya no estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de un ángel. Okay. Y me gustaría leerlo, ¿no? Por favor. Es en el libro de Apocalipsis capítulo 19, sí, versículo 10, pero quiero leerte desde el 9. ¿Para qué? Para entender lo que está hablando, ¿no? Adelante. Dice lo siguiente: y el ángel me dijo, ¿quién le dijo? El ángel, ¿a quién se lo dijo? A Juan, ¿sí? Y dice lo siguiente: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas ¿de quién? Dice, de Dios. Y yo, dice, bueno, dice, yo me postré. ¿Quién se postró? El apóstol Juan. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Que ni siquiera el ángel. Que ni el ángel. Sabemos que mucha gente se inclina a adorar a ángeles. Pues este ángel, ¿qué le dice? No te postres ante mí, porque soy consiervo tuyo. Trabajamos en el mismo mandato de nuestro Dios. ¿Adorar a quién? A Dios y a su Hijo Jesucristo. Así que esta falsa enseñanza, ya la vimos la primera parte a la luz de las Escrituras. No hay registro bíblico y no hay enseñanza bíblica para que adoremos o, como ahora se ha tratado de cambiar la palabra, o veneremos ni a María, ni a ningún santo, ni a ningún hombre, ni a ningún apóstol, ni a ningún ángel, sino únicamente la adoración, la gloria y la exaltación es para nuestro Dios. Si me permites decir algo, perdón. Adelante, sí, por favor. mira, aquí vemos desde el libro de los Hechos, ¿no? Que es cuando se estaba iniciando la única y verdadera iglesia de Cristo. Si tú vas a Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente, vuelvo a repetirte, Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Así es, y ahora entra la cuestión, esta parte que introduce nuestro hermano Alejandro,
de la segunda parte de la refutación de esta falsa enseñanza, que es María como mediadora o intercesora. Hermano Luis, quizás sobran los textos para que nosotros sepamos que no puede haber otro mediador que no sea Cristo. Así es. Por ejemplo, tenemos Juan en el capítulo 14, del versículo 6. Se los voy a leer. Que dice de esta manera, Juan, capítulo 14, versículo 6. Que dice de esta manera: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí en alguna pues, nos había comentado el hermano Luis, ¿no? Por ejemplo, de alguien que comentaba, hay muchos caminos, ¿no? Hay muchos caminos. Hay una persona, San Luis María Grignon de Montfort, decía que hay muchos caminos para llegar a Dios, pero el más corto y seguro, él dice que es a través de María. Falsa enseñanza. Falsa enseñanza, porque estamos leyendo primeramente, ya con este versículo podemos refutar muchas cosas, pero hay aún todavía más versículos en la Biblia que nos hablan acerca de esto. Quiero repetir este pasaje para que se nos quede bien grabado. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay otro camino. No hay otro camino que no sea el propio Jesucristo. Y tenemos otro texto, si nos quiere ayudar mi hermano Alejandro, Romanos 8:27. Romanos 8:27, con gusto, mi hermano. Dice lo siguiente en Romanos, capítulo 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es importante aclarar acá, los santos no se refiere al pensamiento que tienen la mayoría. Los santos se refiere a personas como tú, como yo, que trabajamos para que el servicio de Dios, Dios. ¿no? Servimos que tenemos la obra en el servicio de Dios. Y hay otro texto también que es de suma importancia, que está ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, que dice de esta manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, no hay más. Necesitamos entender, hermanos, que no hay otro camino. Hay gente que nos va a decir: sí, hay muchos caminos, porque hay muchos santos, y está María en primer lugar. No hay registro bíblico. No hay registro bíblico acerca de eso. El registro bíblico que tenemos es lo que acabamos de decirles: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Fíjate, hermano, esto es bien importante. ¿Cuántas veces ahorita, en estos pequeños momentos, hemos leído Hechos 4:12? No hay otro nombre bajo el cielo, es el único de Cristo. ¿Leíste Juan 14:6? ¿Cierto o no? Que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién está hablando? Jesucristo. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y como para amarrar esto, hermano, si tú y yo leemos, lo quiero leer, en el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículo 14, dice el Señor Jesucristo: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No te está diciendo: ve y dile a fulano, dile a sutano, ¿no? En el idioma normal del ser humano. Cristo acá que nos está enseñando: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, quiero apuntar a otro punto también importante acerca de María y su intercesión por nosotros. Es que dicen que ella está con Jesucristo ahí arriba en el cielo. Lo que se conoce, si no me equivoco, como la ascensión de María. ¿Sí? Y esta parte es muy, es un dogma que tiene en este caso esta doctrina. Fue promulgada en 1950. No se tiene ningún registro, pero fue promulgada por el Papa Pío, dice, y es una verdad, dice, de fe, que fue al cielo, y que por esa razón ella puede interceder porque está junto con Jesucristo. Obviamente no hay registro bíblico de esto. Sabemos que únicamente 2 personas fueron, podemos leer en la Biblia que solamente 2 personas fueron llevadas al cielo directamente, porque lo habla la propia Escritura. Hay 2 personajes que fueron llevados por Dios: uno es Enoc y el otro es Elías. Obviamente esto sí lo podemos nosotros decir y mencionar porque tenemos textos bíblicos
que nos marcan como base a que nosotros podamos decir esto. Esto lo podemos ver en Génesis 5, en el versículo 24, que dice de esta manera. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este es un registro bíblico, verás, de que sí hay alguien que fue llevado por Dios. Ahora, esto pasa con Enoc y pasa lo mismo con Elías. Son llevados por Dios, son arrebatados por Dios, pero esto, hermano Luis, da aún a través de la Biblia el permiso para adorarlos, venerarlos o que intercedan por nosotros. Manera. No, porque no hay un registro bíblico que nos marque que si ellos están con él, podemos pedirle un favor a ellos para que intercedan por nosotros. No lo hay. No, y mira, ya algo importante que acaba de comentar Brian, ¿no? A mí me encantaría comentarlo a través de las escrituras, no de un pensamiento humano, porque el pensamiento humano va y te dice que María subió al cielo y lo que hemos estado hablando. Pero acá hay un testimonio bien claro que antes de María, ¿sí? Pero te lo quiero leer mejor dentro de las escrituras, ¿no? Dice en Marcos, en el capítulo 9, dice así desde el versículo 2, te quiero leer. Dice, 6 días después, Jesús ¿a quién tomó? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los llevó aparte, solos. ¿A dónde? A un monte, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los podía hacer tan blancos. ¿Y quiénes se les aparecieron? Esto es importante, dato importante. ¿Quiénes se les aparecieron? Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y ve, desde ahí empezamos los errores, de un susto, ¿no? Por decirlo así. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Y ahí está un punto importante. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, importante, clave, este es mi hijo amado, a él oí. La pregunta sería, para refutar esa falsa enseñanza, si María es importante, ¿dónde estaba? ¿Y por qué se le apareció Moisés y Elías? Y sin embargo, hace rato comentaba nuestro hermano Brian, o tu hermano Luis, tampoco tenemos la autoridad para adorarlos. Y ellos, sí es registro bíblico, que estuvieron ahí con Jesús. Así es. Pero la gran enseñanza aquí es, para esa falsa enseñanza, una voz que decía, este es mi hijo amado, a él. Y si hubiera intercesión, como tú dices, ¿por qué no dijo el nombre de María? Sí, no lo dijo porque no hay ese registro. No hay ese registro bíblico. Y con estos puntos, hermanos, esperamos que hayan quedado claros, y los textos que dimos fueron bastantes textos, pero son útiles, y esperamos que en verdad los puedan haber anotado, que los tengan guardados. Pueden ser útiles, nos pueden ayudar cuando estemos hablando acerca de este tema, tenerlos anotados y sobre todo tener todos estos argumentos. Vamos a ir a nuestro segundo corte y en unos minutos vamos a estar de vuelta. En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Es en el centro de tu yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contra mí ya no pecar, y me instruye en tu justicia, por selvas y gozo me alma. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, a mi boca es dulce más que miel, aún por el camino también la compartiré. Por siempre mejor tu ley que oro y plata es, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contra mí ya no pecar, y me instruye en tu justicia, por sendas y gozo me alma. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra,
si tu testimonio es fiel, y mi sangre, Señor, mi Señor, tu ley yo cumpliré. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contra mí ya no pecar, y me instruye en tu justicia, por sendas más mañana. La suma de tu palabra es verdad, la suma de tu palabra es verdad. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, Ya estamos de vuelta, hermanos. Les agradecemos por seguir con nosotros. Vamos a continuar. Estamos ya pasando un poquito más la mitad de este programa. Les agradecemos por seguir con nosotros. Sobre todo agradecemos mucho la interacción que algunos de nuestros hermanos tienen con nosotros. Por ahí nuestro equipo técnico recibió algún mensaje que es también bastante interesante. Agradecemos mucho su participación. Agradecemos mucho que estén en contacto con nosotros. Comentó nuestro hermano Luis en el bloque pasado que Enoc había subido con Dios al cielo, a lo que recibimos, algún comentario tratando de explicar un poquito más esta situación. Lo que nosotros quisiéramos comentar y argumentar, hermanos, es que, en efecto, la información para que nosotros podamos concluir de una manera totalmente sólida que Enoc subió y está en el cielo es muy poca. En realidad, lo único que nosotros podemos hacer de eso es la cuestión de inferir. Cuando nosotros leemos la cuestión de Enoc y también leemos el texto de Elías, que nosotros vemos que Elías es llevado por un carro de fuego, ahí nosotros sí encontramos que es llevado en un carro de fuego al cielo. Nosotros podemos hacer alguna comparación, alguna similitud de estos dos ejemplos que en realidad son únicos. El ejemplo de Enoc, que dice que caminó con Dios y ya no se le vio más, y el ejemplo de Elías, que también fue llevado por Dios y ya no se le vio más. Cuando nosotros tomamos estos dos ejemplos juntos, podemos quizá pensar que el lugar al que Enoc está caminando o caminó con Dios es en el cielo.
Sin embargo, el hermano que nos hace la observación también es una observación acertada. Únicamente es una conclusión. No es algo que en el libro del Génesis, el texto que citaba nuestro hermano Luis, diga literalmente que fue subido al cielo. Así que por eso se comenta esa cuestión. Cuando vemos los dos ejemplos, podemos llegar a pensar esa cuestión. Sin embargo, son cosas en las que quizá nuestra mente pueda ir un poco más allá y ya tampoco sea algo sabio. Muy bien, vamos a continuar entonces de nuevo agradeciendo a todos los hermanos que están atentos al programa con nosotros y mandando los comentarios. Que Dios les bendiga. Hay una doctrina más en la cual también vale la pena mucho poder estudiar, saber qué es lo que se dice y después qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Estamos hablando del purgatorio. Quizá nosotros ya lo hemos escuchado, quizá no, pero al final un lugar al que el alma de las personas que, estando bien con Dios, murieron con algunos pecados, no fueron perdonados de todos sus pecados, van al purgatorio para que allí puedan ser purificados y entonces ya lleguen sin pecado con Dios. ¿Qué más se nos dice acerca del purgatorio, hermano? Lo que se sabe también acerca del purgatorio es que hay ocasiones que la gente muere, y así lo marca esta doctrina. Ya se confesó delante del Padre, y como habíamos visto ya con anterioridad, sus pecados han sido absueltos por medio de esta persona que tiene el poder, vamos a decirlo de esa manera, para absolver sus pecados, pero aún hay una consecuencia. Sabemos que todo pecado, toda situación que nosotros hagamos negativa va a traer una consecuencia. Bueno, el purgatorio sirve para poder saldar esa consecuencia. Más también para que si algunos pecados no fueron dichos por esta persona o no fueron perdonados por cualquier situación, puedan ser perdonados por el paso del purgatorio. Ok, y esta cuestión, esta doctrina, que es la doctrina falsa, que es la que vamos a refutar ahora a la luz de la palabra, está también fundamentada en algo bien interesante. En Mateo capítulo 12, versículo 32, está Jesús hablando acerca de la blasfemia que se comete contra el Espíritu Santo, y menciona el mismo Señor Jesús y dice: ese pecado no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Cuando nosotros leemos esa parte, lo que se dice para apoyar esta falsa doctrina, malinterpretando Mateo capítulo 12, versículo 32, es que cuando dice en el siglo venidero, se está refiriendo al purgatorio, es decir, a un lugar que será en el siglo venidero, en el cual algunos pecados pueden ser perdonados. ¿Ale, esa interpretación es correcta? No, es falsa. ¿Por qué es falsa, hermano? Porque vemos en Hebreos 9, también 27, que nos dice: está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Ok. Es una palabra que está dicha por el apóstol Pablo del libro de Hebreos, aclarando el punto. El libro de Hebreos se cree que fue escrito por el apóstol Pablo, pero ese no es el asunto. El asunto es que sí está escrito dentro de la Biblia. Está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto, sigue el juicio. No que mueran y que después tengan un periodo periodo de purificación. Eso es ahora, ¿qué podemos hacer con la expresión de Jesús? Dice: ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, en un momento dado, la expresión que muchas veces vemos, que también una blasfemia al Espíritu Santo, cuando dice el siglo venidero, Cristo en un momento dado también está hablando a futuro. ¿Sí? ¿Qué futuro? Ahí sí yo también podría comentarte o hablarte, decirte que se está hablando exegéticamente. ¿Cómo se le llama? Perdón, se me trabó la lengua. Sí. De las cuestiones futuras. Futuras, sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo pienso y creo que la palabra de Dios siempre ha sido fiel y verdadera. Claro. Cuando Él habla es real. O sea, Dios no miente, Dios es veraz. Sí, sobre todo debemos entender que hay algunas... La Biblia escrita en el lenguaje de los hombres, naturalmente, escrita por hombres inspirados por Dios, tiene también dentro de su escritura algunas frases, algunas palabras, algunas formas de expresión, algo parecidas a como las tenemos nosotros ahora. La cuestión de que Jesús haya dicho no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero hace referencia también a únicamente eso, una expresión, parecido a cuando nosotros usamos algunos recursos también de la lengua y decimos: no te voy a perdonar ni ahora ni nunca, no te voy a perdonar ni hoy ni mañana. Entonces,
está la posibilidad de que naturalmente no se esté refiriendo nuestro Señor Jesús a que habrá un siglo venidero en el cual pueda ser perdonado, sino que Jesús esté enfatizando y reforzando que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede perdonar. De hecho, nuestro Señor Jesús dice, y de ahí se ve la gravedad, cualquier cosa contra el Hijo es perdonado. No, y fíjate, Pero la blasfemia contra el No, Espíritu, y enfatiza, ni en este siglo, ni en el que sigue, jamás va a ser perdonado. Sí, la palabra correcta era escatológicamente. Ujú. ¿Sí? Esa es la palabra que se refiere, como tú estás diciendo. Sí, sí, es sí. una expresión a futuro que se habla escatológicamente. Ahora, la cuestión, pensemos un poquito más en esta, el purgatorio, falsa enseñanza, un lugar en el que después de la muerte puedo obtener el perdón de mis pecados. Fíjense qué interesante, el perdón de mis pecados o la consecuencia, como lo dice nuestro hermano Luis Conde. Cualquier otra cosa que no sea Cristo Jesús para perdonar los pecados es antibíblico. Pensar que hay un lugar en el cual yo después de la muerte voy a poder saldar mis pecados, Hace que la sangre de Cristo sea menos eficaz. hace que la sangre de Cristo o sea menos eficaz o hace que la sangre de Cristo no sirva. Entonces, ya empezando por ahí, esta enseñanza está totalmente mal. Jesús pagó por todos mis pecados. Ya Jesús pagó. La sangre de Jesús sirvió para que mis pecados fueran perdonados. Por tal motivo, no debe de haber lugar. Quiero leer un texto, Adelante, hermano. ahí en Hebreos 9:12, que es claro el texto. Dice, Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí habla de Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Si pudiéramos nosotros tener otro medio, entonces el sacrificio de Jesucristo no sirvió para nada. Sino que el sacrificio de Jesucristo es la única manera de que nosotros podamos tener perdón por nuestros pecados. No es el lugar. No es que ya sabemos que murió un familiar y que esta falsa doctrina haga muchos rezos, muchas cosas para que sus pecados sean perdonados. Ya no hay manera. Mueres Y decía nuestro hermano, después de esto. y después de esto viene el juicio. Así es. Ya no hay manera. Lo que tú hiciste en vida, si alcanzas a pedir perdón, si alcanzas a arrepentirte, pero de una manera de verdad verdadera, entonces sí tus pecados pueden ser perdonados en ese momento, antes de morir, no después de morir. Después de morir no hay lugar para que uno pueda pensar que después puedan ser perdonados nuestros pecados. Si no, imagínense qué fácil es la vida, ¿no? Y como dicen Romanos, ¿no? Capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, yo creo que esta enseñanza del purgatorio es meramente falsa, porque clara es la palabra, no vuelvo a repetirte, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa? Separados de la gloria de Dios. Bueno, el sacrificio de Cristo es perfecto. Sí, es perfecto. En realidad, para Sí. perdonar pecados no se necesita más que el sacrificio de Cristo Jesús. En Así es. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, nosotros encontramos que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo Exactamente. para perdonarnos, porque solo Cristo, solo su sangre perdona. Además, aunado a esto, esta sigue siendo una falsa enseñanza porque la Biblia nos enseña que nosotros ni nadie puede hacer algo para perdonar nuestros pecados. Nadie. No hay cosa que nosotros hagamos para poder ganar el perdón de Dios. No hay cosa que nosotros podamos hacer para que yo pueda pedir por el perdón de los pecados de Ale, para que yo pueda intervenir por los pecados de nuestro hermano. Es una cuestión de gracia. Algo que da el Señor. Exactamente. No. Es de gracia. ¿Por qué? Porque así quiso Dios que fuera a través de su gracia. Ahora, fíjense qué interesante, esta falsa doctrina del purgatorio, al ser una doctrina no propia de la Biblia, sino traída a través de los hombres y de la mala interpretación de las Escrituras, tiene de nuevo, va pasando el tiempo y alguna persona puede decir algo diferente del purgatorio, así como pasó con un papa, no mucho tiempo antes, hace no mucho tiempo, que mencionaba que en realidad el purgatorio, como se había creído hasta ese momento, no era un lugar,
que el lugar del purgatorio no existía, sino que el purgatorio era más bien como un fuego que existía dentro del alma. Una persona muere y cuando muere va como en camino hacia Dios, y entonces en ese trayecto, en ese camino que va hacia Dios, el purgatorio, que es como un fuego que hay en el alma, un fuego interno, va purificando el alma de los pecados. No son doctrinas que estén en la Biblia, así que cualquier persona puede decir ahora es esto, ahora es aquello, y listo, ¿no? No. Y volvemos a repetir el texto, ¿no? Como está diciendo, ¿no? Aquí, que supuestamente no es un lugar, pero es algún fuego interno. No, la Biblia a mí me enseña otra cosa, Así es. ¿no? Y vuelvo a repetir el texto bíblico de Hebreos 9, ¿sí? 7. Así ¿Está es. establecido para los hombres? Que mueran una vez y después de esto, el juicio. Así que con este comentario de nuestro hermano Ale y habiendo hablado un poquito acerca del purgatorio y de lo que la Biblia dice, que no es en realidad una doctrina correcta el purgatorio, lo único que hay para el perdón de pecados es la sangre de Cristo Jesús. Vamos a ir a nuestro tercer y último corte y en unos minutos estamos de vuelta. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor, Señor, Señor. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor, son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, Él te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará cómo debes caminar, tomando su mano, caminar junto con Él. Él te está llamando
llamando, ábrele tu corazón, déjalo entrar y él hará morada en ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Confía en Jesús. Rinde tu vida a Él. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando... Ya estamos de vuelta, hermanos, les agradecemos por seguir con nosotros. Estamos llegando, o estamos básicamente ya entrando a nuestro último bloque. Les agradecemos por estar con nosotros. Vamos a concluir este programa hablando de una falsa enseñanza más, que es la que tiene que ver con el celibato sacerdotal. Quizá la palabra celibato o célibe sea una palabra que no utilizamos, ¿no? muy regularmente, pero lo que significa esta enseñanza es que los sacerdotes, aquellos que están a cargo de las iglesias, no pueden casarse. Estos sacerdotes necesitan estar y deben estar solteros para poder servir a nuestro Dios. En realidad, los sacerdotes son elegidos únicamente de aquellos que están dispuestos a quedarse solteros, únicamente de aquellos que están dispuestos a no casarse. Anteriormente esto se venía viendo como un dogma dentro de este movimiento religioso, pero no es más que una ley impuesta también por ellos mismos, que en realidad al parecer ni ellos mismos están respetando esta situación del celibato. Es un estilo de vida, sí, que ellos aprenden a llevar mediante la instrucción que ellos tienen o mediante el ejemplo que ellos tienen de Jesucristo. Jesucristo dio su vida completa a demostrar toda su vida que nosotros tenemos que seguir, y ellos quieren hacer exactamente lo mismo. Esta situación la refieren a que efectivamente no se pueden casar, no deben de casarse. El celibato básicamente en esta situación es que no se deben de casar, porque estarían faltando ellos a una ordenanza que tiene esta parte. De hecho, en alguna ocasión su servidor leyó también en algún artículo que mencionaba también como argumento para esta cuestión errónea y falsa de decir que aquellos que están en la congregación, los sacerdotes, no deben casarse, es: ¿te imaginas a Cristo casado? ¿No? Entonces, como uno de los argumentos que comentaba nuestro hermano Luis Conde, ¿no? Seguimos las pisadas de Cristo, seguimos los mandamientos de Cristo, seguimos el estilo de vida de Cristo, así que Cristo no estuvo casado, nosotros tampoco tenemos que estarlo. Esta es la falsa enseñanza. Y quizá nosotros la hemos visto, hemos estado en contacto con algunas personas que siguen esta enseñanza o nos han dicho que los sacerdotes no deben casarse, las personas que están en la iglesia no deben casarse. Lo primero que nosotros quisiéramos argumentar para enseñar que esta es una doctrina falsa y ver qué es lo que dice la Biblia, que es la sana doctrina, es que Cristo mismo dice que no cualquiera puede no casarse. Cristo dice que el no casarse no es para cualquiera, no es para todos. Eso es una cuestión también complicada. Exactamente. ¿Quieres que lo leamos? ¿Quisieras comentar, por favor? Sí, bueno, me gustaría mejor leerlo. Adelante, por favor. En Mateo, en el capítulo 19, en el versículo dice lo siguiente. Quiero leerlo desde el 11. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto. Está hablando de los eunucos. Exactamente. Sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos,
El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Oye, Cristo puso como norma que para servirle hay que quedarse soltero. No. Y esto lo vemos desde la creación. Sabemos a lo que se refiere, Qué ¿no? Cuando interesante. llega Dios y que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Así es. Que dice, daría ayuda idónea. Y tenemos todo el contexto general, ¿no? Así es. Y si vamos a esas también, Pedro, a los cuales esta enseñanza lo adoran, era casado De hecho, también. Pedro estaba también casado. Y de hecho, es texto que Sí. me gustaría pudiéramos, por favor, leer. Sí. Porque es muy interesante que notemos esto que nos dice nuestro hermano Ale. Los apóstoles mismos, Sí, los hermanos de correcto. Jesús, estaban casados. Casados, Qué exactamente. interesante. ¿no? Qué interesante. Hermano Luis parece que tiene el texto. Ya lo por tienes el favor. texto. Mira, ¿no? es en Primera de Corintios, en el capítulo 9, vamos a leer en el versículo 5. Ujú. En adelante dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor y Cefas. Y nosotros leemos y Sí. encontramos que los apóstoles estaban casados. Sí, exactamente. Cuando dice mi hermano Cefa se refiere a Pedro, Así es. ¿no? Y en el libro, sí, si gustan, vamos a... Acá tenemos la Biblia, hermanos, para leerlo, ¿no? En el libro de Marcos, si no mal recuerdo, hermanos, Ujú. dice lo siguiente, ahorita te lo voy a leer, ¿no? Nomás déjame buscarlo. Dice así, en Marcos, en el capítulo 1, ¿sí? En el versículo 29 dice lo siguiente, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y el versículo 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Qué quiere decir esto? Que la suegra de Pedro estaba enferma. ¿Esto qué nos da? Que Pedro sí era casado. Y en este caso la mamá de su esposa estaba enferma. No es requisito. Y Cristo en Exactamente. ningún lugar dijo que los que van a servirle necesitan ser célibes, necesitan hacer voto de celibato, necesitan no casarse. En ningún lugar de la Biblia nosotros encontramos eso. De hecho, fíjense qué interesante, en donde nos gustaría nuestro hermano Luis nos apoyara en 1 de Timoteo capítulo 3, nos menciona que un requisito, fíjense qué interesante, un requisito para poder estar al frente de una iglesia, para poder estar al frente de una congregación, hermano Luis, es de hecho estar casado. Así es. Así es. Dice, bueno, si me permites, para leerlo desde el versículo 1, Adelante. para entender. 1 de Timoteo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bueno, de ahí viene todo. Una lista así, sí. Una lista muy, muy larga de Pero todos lo los interesante requisitos. es marido, Lo ¿no? interesante es, dice, marido de una sola mujer. Ahora, esto sí lo quiero resaltar. Dios no nos dice que para servirle literalmente necesitamos tener este voto de celibato, necesitamos ser realmente solteros. Si de veras, de corazón, o vamos a ponerlo así, por un don de Dios, tú puedes tener, como el apóstol Pablo lo tuvo, el no casarse, hazlo para servir a Dios solamente, no para otra cosa, sino para dedicarte de lleno al ministerio tal cual lo hizo Pablo. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona, él tenía ese don. El don de continencia. Menciona el apóstol Pablo, me gustaría que todos fuesen como yo, 1 Corintios capítulo 7, sin embargo, cada uno tiene su don de Dios, cada uno de diferente manera, y el apóstol Pablo no estaba naturalmente casado, pero no lo estaba no porque fuese requisito para servirle, no lo estaba porque él tenía ese don, ¿no? El Señor había hecho esos planes para Pablo. Y ahí mismo donde dice en 1 Corintios 7, porque hasta donde sabemos, para que tú seas un sacerdote tienes que entrar de joven, a una preparación. Uh-huh. Y sin embargo ahí Pablo que les dice, a los jóvenes les digo esto, que si no Sí, tienen sí. el don, Sí, que mejor se casen, mejor que se casen para no estar pecando. porque de hecho hay muchos riesgos. Hay muchos riesgos, ¿no? Entonces de ahí nos damos cuenta que este celibato realmente es una doctrina falsa. De hecho, riesgos Sí. de los que la mayor parte del mundo, hermano Luis, se entera. Por precisamente esta obligación de que los que quieren servir a Dios no se casen.
termina el asunto peor, ¿no? Sí, Terminan fallando. Y hemos visto, hemos leído, todo el mundo hemos en algún momento visto noticias de situaciones con pequeños, de situaciones con mujeres, que no debería de ser, puesto que si ellos están decidiendo tener esta situación de no casarse, bueno, deberían de quedarse tal cual, sin hacer otra cosa fuera de lo que manda las escrituras, o en este caso, el matrimonio. Por eso es bien claro el consejo que da el apóstol Pablo. Si no tienen ese don, pues cásense, para evitar muchos problemas, en este caso, pecados, y pecados graves a veces. No, y mira, hermanos, ¿no? Lo que estamos viendo acá, como tú y bien lo dijiste, y Pablo lo dice, si eres joven, no tienes don, cásate. Porque por seguir un mandato falso de hombres, se llegan a cometer errores muy graves, gravísimos. Y lejos de tener una buena vocación para servir a Dios conforme a Dios pide, se condenan en sus actos, sí, de una manera por querer obedecer un mandato de hombres. Entonces, los sacerdotes que sea obligación ser célibes es una falsa enseñanza. Así es. Bueno, ya de por sí la cuestión del sacerdocio lo es, pero más la cuestión del sacerdocio y el celibato. Si alguien quiere servir a Dios, lo importante no es si está casado o no, lo importante es el corazón, el evangelio que haya obedecido, el evangelio que quiera servir a Dios. No hay necesidad de que esté casado o no. El celibato es una falsa enseñanza. En realidad, el consejo que se da es: si no tienes el don de continencia, como la mayor parte de la población, dice, mejor cásate, porque si no lo haces, vas a estar luchando una pelea que va a ser muy difícil y quizá vas a terminar cometiendo algún error. Te vas a quemar, dice la Reina Valera, ¿no? Sí. Cásense para que no se estén quemando. Entonces, es mejor casarse, y además, uno de los requisitos para poder gobernar una iglesia, una congregación, es estar casado. Así como cualquier doctrina de hombres que se puede prestar a que hoy digan una cosa, mañana digan otra, etcétera. Lo mismo pasó con el celibato. En el 2019 se hizo una junta para ver si hombres casados podían ser ordenados sacerdotes. Se hizo toda una junta, se hizo todo un debate, y el punto central del debate es: hay algunos hombres que ya están casados, pero ahora quieren ser sacerdotes. Si ya están casados, ¿pueden ser sacerdotes o no? Y esa fue una junta que se llevó y se estuvo debatiendo el punto para ver si se podía o no. Si el celibato fuera una enseñanza bíblica, no habría necesidad de ningún debate, porque la respuesta sería no, porque la Biblia lo dice, pero no es así. Como es una enseñanza de hombres, lo que ustedes pueden ver en cualquier enseñanza de hombres, hermanos, es que hoy digan una cosa, mañana otra, primero el celibato, después, pero ¿y si ya está casado y quiere? Y etcétera, y se empiezan a hacer discrepancias, como la cuestión del purgatorio. ¿Es un lugar? No es un lugar. ¿Es un fuego? No, sí es un lugar. No es. De hecho, nuestro hermano Luis nos podrá también comentar de eso. Hay a veces hasta diferencias en lo que los mismos practicantes de estas doctrinas mencionan. Unos mencionan como adoración a los santos como una cosa, y otros dicen, no, nosotros no hacemos esto, hacemos esta otra cosa, y al final es un cúmulo de ideas por ser, de nuevo, doctrinas falsas de hombres que no tienen un sustento firme. Las doctrinas que están en la Biblia no cambian, no se mueven, y ahí están, porque son doctrinas que están basadas en la palabra de nuestro Dios. Y fíjate, Brian, que es bien importante eso que estás comentando. Si cada persona se pusiera, o nos pusiéramos a leer la Biblia, a estudiarla, tenemos los evangelios, Marcos, o Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lugares diferentes, personas diferentes, y cómo concordaron. Así es. Y en esta enseñanza falsa, debates, que si sí, que si no, que por qué no, por qué sí, y infinidad de debates puede haber ahorita, mañana, a futuro. Pero la Biblia nos enseña hombres de distintas posiciones. Y no vamos lejos, ¿no? De nivel académico, lo que tú quieras. Mateo, Marcos, Lucas, con 4 hombres concuerdan con lo mismo. Así es. Entonces, esperamos que toda esta información, hermanos, les esté sirviendo, les haya ayudado. Si nosotros predicamos la palabra, con alguna probabilidad nos encontraremos con alguna enseñanza de estas. No son las únicas. En realidad, hay muchísimas falsas enseñanzas, y si el Señor nos permite, en nuestros siguientes programas estaremos tocando más falsas enseñanzas y qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, ese siguiente programa no será el siguiente miércoles.
Ese siguiente programa será dentro de 3 semanas, ya cuando estemos en enero. Lo que van a pasar las siguientes semanas, hermanos, es que los siguientes miércoles, los siguientes 3 miércoles, lo que se va a hacer es que se va a pasar una recopilación de las cápsulas que se han hecho. Si ustedes están al pendiente de los programas, sabrán que en los programas pasamos 1 o 2 cápsulas cada programa, cada miércoles. La cápsula de la historia de los himnos, los viajes de Pablo, personajes bíblicos, la cápsula que tiene nuestro hermano Josué, por ejemplo, de usos y costumbres en los tiempos bíblicos, que son básicamente mensajes de 3, 4, 5 minutos en los que se toca información de ese estilo, algún personaje bíblico, algún episodio en los viajes del apóstol Pablo, algún canto como lo escucharon hoy. Se van a recopilar esas cápsulas y se van a estar pasando durante 3 miércoles. Y nosotros regresaremos con nuestro tema al 4º miércoles, ya que estemos en enero vamos a retomar. Las cápsulas son muy interesantes, edifican también mucho, nos hacen recordar cosas de las cuales quizá ya habíamos olvidado, ¿no? A veces hablamos de un personaje y decimos es bien conocido y no nos acordamos, ¿no? A veces de algo del personaje, de algo del apóstol Pablo, usos y costumbres, siempre es útil. Entonces eso es lo que vamos a estar pasando los 3 miércoles que siguen. Si el Señor lo permite, esos van a ser los planes, y si el Señor lo permite, nos estaremos viendo de nuevo, hermanos, los hermanos que estamos aquí en el panel con todos ustedes hasta enero. Así que les agradecemos mucho por estar con nosotros en este programa. Agradecemos a nuestro hermano José de Jesús por su labor en los controles, nuestro hermano Mario, nuestros hermanos que están abajo en el edificio, también gracias a los que se reúnen con nosotros, y a nuestro hermano Luis Conde, gracias por su participación. Gracias. Y a nuestro hermano Alejandro, gracias por acompañarnos en estos programas. Fue bueno tenerte de vuelta. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a despedirnos agradeciendo siempre primeramente a nuestro Dios por la oportunidad que nos da. Le vamos a pedir a nuestro hermano Luis Conde nos guíe en la oración y así nos estaremos despidiendo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por habernos permitido escudriñar tu santa palabra, por habernos permitido, Padre, pues haber visto que la única verdad se encuentra, Señor, en tu Santa Escritura. Permite, Padre, que todos y cada uno que nos encontremos en una situación, hablando con otras personas, nosotros podamos ser luz para que podamos alumbrar su camino y ellos puedan conocer de la verdad, Señor. Te damos gracias también porque sabemos que este programa ha sido de edificación tanto para nosotros como para todos los que nos estuvieron escuchando. Te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros oyentes, Señor, y pues de esa manera también pedirte que se vayan edificando en tu santa palabra. Te pedimos que bendiga los alimentos que vamos a consumir al finalizar este programa, y así también, Señor, que nos lleves con todo bien a nuestros hogares. Te damos gracias, Padre bendito, y te pedimos te damos gracias, te pedimos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.